para la gloria de Dios. 50 años de ardua labor pastoral, evangelística y misionera. Conoce nuestra historia. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmos 126, 5, 6. Lugar de nacimiento del pastor Álvaro Garavito. Yo nací en un pueblo que se llama Oiba, en Santander, en el Socorro, Santander. Me fui criando, ya mi familia se trasladó a la población de Oiba, que está a una hora aproximadamente de un lado al otro. Y allí pues empezó la trayectoria de mi vida. Pues desde muy corta edad ya empezamos a conocer el mundo, y por la misma situación en que vivíamos, el mismo entorno, la presión de muchas cosas, trajo un descarrío del camino que debiera ser recto para todos los seres humanos, pero unos se pierden mucho antes que otros, dependiendo del entorno en el que viven, definitivamente. Prácticamente a los 10 años yo ya estaba perdido, porque las circunstancias que estaban alrededor eran muy fuertes. Pero de 10 años a los 18 fueron 8 años prácticamente desbaratados, como le ha sucedido a muchos en el mundo, destruidos por el enemigo. Yo no conocí realmente nada de lo suave ni lo blandito, porque con 7 años a las 2:30 de la mañana estábamos ordeñando más de 100 vacas entre 3 niños. Eso eran tareas, eso no era una cuestión así opcional. El camión pasaba a las 6 de la mañana y la leche de todas esas vacas tenía que estar ya en recipientes, y si no había una paliza ese día. De eso no nos librábamos. Entonces la vida dura, difícil, ¿no? Sin abundar en otras cosas, porque nos ponemos a llorar aquí. Mejor ni recordar eso. Pero así es, así fue y así sucedió. Mis ropas el mudó. ¿Cómo fue la conversión del pastor Álvaro Garavito? En una montaña teníamos que atravesar 3 días caminando, desde una frontera hasta la otra. Y dentro de cada día teníamos una jornada. Amaneciendo el día, había que emprender la jornada. Y si no caminaba ligero, la persona no llegaba a las 5:30, 6 de la tarde, a donde ya se
se oscurecía y había unos ranchos por allá dentro de esa selva, y en el segundo día, que era la segunda jornada exactamente igual, eso estaba medido. Eso eran prácticamente 6 a 6 de la tarde caminando. En la segunda jornada, ahí había un rancho con una familia muy pobre, pero que eran cristianos. Y ahí nos alquilaban unas hamacas para dormir esa noche. Y mientras estábamos ahí, ellos hacían el culto, un culto. Tenían una guitarra testimonio viejísima, viejísima. Y cantaban y hacían un culto y predicaban, y los que iban conmigo estábamos cada uno en una hamaca descansando y teníamos obligatoriamente que escuchar. Y ahí fue entrando el mensaje, la palabra al corazón, hasta que llegó el día en que ya me convertí al Señor. Llegué a conocer al Señor por allá en un pueblo de Venezuela. Allá conocí el Evangelio en circunstancias muy difíciles, y en 1969, el 28 de febrero, prácticamente estaba un aproximado de entre 17 y medio, 18 años. Ahí continuamos ya en el camino del Señor con una vida completamente diferente. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en su nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios. Sin Dios. La promesa que el pastor Álvaro Garavito le hizo a Dios de servirle a tiempo completo. Antes de irme al servicio militar ya me había convertido, y no solo me había convertido, sino que ya predicaba. Entonces estaba huyéndole yo al llamado de Dios, definitivamente. Yo decía, yo voy a ayudar a hacer, yo sirvo para ayudar dentro de la iglesia, con los grupos que sea, pero eso de pastor no lo tenía en la mente. Pues más o menos ese proceso, antes de irme al servicio militar, alguien me estaba contratando para atender unos negocios que tenía en Caracas, en Venezuela. Pero no se podía ir ilegal. Tenía que tener pasaporte con visa y sacar la residencia y todo eso. Era un proceso como en todas partes, ¿no? Entonces me dijo, vaya a sacar su pasaporte, y en ese tiempo los pasaportes se sacaban era en las bases militares, y era un gancho
para apresar de una vez al que le dieran cara de que podía prestar servicio. Y cuando entré al batallón para averiguar, me dijeron, sí, pase adelante, y la oficina está allá en tal parte. Bienvenido. Y ya, cuando ya se hizo el trámite y todo, me dijeron, sí, ese pasaporte se lo vamos a dar después que usted salga de aquí de prestar el servicio militar. Porque encubiertamente o indirectamente le hacían unos exámenes de una vez, físicos, y decían que era para el pasaporte, pero el examen era para A ver si estaba bueno para a prestar. ver si cualificaba para irse a prestar el servicio militar. Como estaba huyendo yo del llamado de Dios, definitivamente estaba huyendo. Yo decía, ya va a ser otra cosa y ya voy a asistir a una iglesia y me olvido de todo, ¿no? Pero ya adentro, ya cuando me di cuenta que ya no me dejaron salir, ni avisarle a nadie, ya después de 3 meses, que pienso que algunos me dan por desaparecido, muerto, porque después de 3 meses le permitían hacer una llamada a algún familiar para informar que estaba, dónde estaba y que estaba vivo. Ya adentro, y ya cuando nos entrenaron para donde teníamos que ir, y sabíamos realmente que la situación que nos esperaba y todo, entonces ya adentro de la montaña, entonces vi que la situación estaba muy complicada. Entonces tuve que hacer un voto con el Señor y le prometí que si me guardaba y salía vivo de allí, le iba a servir. Ahí me ató y me até. Definitivamente. Entonces, dentro del cuartel, pues entonces allí me dediqué a predicarle a los compañeros, a los más cercanos, y en ese tiempo había una persecución religiosa dentro de los cuarteles, que eso no se permitía, o sea, casi no se permitía un cristiano dentro de las Fuerzas Armadas, porque allí el objetivo era otro. Sin embargo, fueron convirtiéndose, y para resumir esa parte de la historia, llegué a tener prácticamente un pelotón convertido, que eran 40 hombres, y todos, por donde me moviera dentro del batallón, allí estaba el montón. Pero Dios obró, porque también muchos milagros sucedieron ahí, milagros de salvación, de sanidad, de provisión. Lo más importante ahí fue la provisión, que Dios me demostró que yo no dependía del hombre, definitivamente. Y todo el tiempo me enviaban giros al batallón, y hasta el día de hoy todavía no sé quién los enviaba, porque no decían tampoco, por seguridad, no decían. Había muchas restricciones. Pero todos ese grupo, cuando veían que me iba a una tienda que tenían ahí en el batallón, todos hacían fila.
Y si me comía un pan, tenía que darle un pan a todos. Siempre ha tenido un corazón dadivoso. Sí. Hoy se acostumbra uno. Desde entonces empecé a hacer una siembra, que eso era visible. Hubo gente ahí que tal vez una vez en los 2 años le mandaron algo. Y a mí decían que yo tenía puros familiares ricos que me mandaban. Yo ni sabía quién. Solo decían, el soldado fulano pase a retirar un giro, y a veces en la semana hasta 2 veces. Eso era una novedad, una cosa tremenda, porque siempre mantenía yo con dinero en el bolsillo sin recibir un sueldo. Porque ahí lo que se le daba a una persona en ese tiempo, prestando su servicio al gobierno, era prácticamente para los útiles de aseo nada más, no le quedaba para más nada. Pero yo mantuve dinero todo el tiempo. Y cuando ya nos liberamos, nos dieron de alta, tuvimos un culto ya dentro de la iglesia, donde había empezado yo a asistir. Ahí nos hicieron un culto de agradecimiento y fue una fiesta tremenda, porque todo ese montón llegamos allá al culto. Fue una bendición. Y pues al salir ya tenía yo un voto hecho, ya no podía escaparme, ya había comprobado que sí se convertía la gente. Tenía prácticamente una iglesia ahí adentro, una iglesia. Entonces entendí que el Señor me había llamado al ministerio. Y por eso al salir, más o menos al mes ya estaba de ayudante de un pastor, que esa era la modalidad en ese tiempo, la misión donde tuvimos. Para salir a la obra, al ministerio, tenía que pasar primero por ser ayudante de un pastor. Si no pasaba, no cualificaba. Entonces allí estaban algunos hasta varios años. Algunos se quedaron con esa costumbre y tienen campos blancos que llevan 10 años y el ayudante está ahí atendiendo el campo blanco, pero nunca lo ponen de pastor, porque se quedaron con eso en el corazón, que es prácticamente anómalo, es anormal. En mi caso fueron meses que estuve ahí. No rehuses ir al campo misionero. Tu aldea, tu ciudad y tu nación, el mundo entero te esperan. Ven, ven, ven a trabajar. Conversión de la pastora Nubia de Garavito. Yo me convertí a la edad de 14 años, un mes de noviembre. Fue un privilegio para mí haber conocido al Señor en mi adolescencia, ¿verdad? Cuando yo conocí a Álvaro, que ahora es mi esposo, tenía 19 años. A finales como del 75, al finales, porque él empezó a llegar, pues sí, había trabajo en la obra, ¿no? Y era delegado. Lo delegaban para ir a suplir alguna necesidad, porque él como rehusaba también dedicarse de tiempo completo. Bueno, nos casamos en el año 1977.
Ya tenía yo 21 años y él 24, iban a cumplir 25. Más o menos. Más o menos. Bueno, yo nací en Bucaramanga. Bucaramanga es capital, digamos, del departamento de Santander. Es Santander del Sur. ¿Por qué le decimos Santander del Sur? Porque en Colombia hay dos departamentos. Está Santander del Norte y Santander del Sur. Entonces, es la parte nororiental del país. Santander del Norte limita con Venezuela. Y para hacer la diferencia de los dos Santanderes, se le dice Santander del Norte y del Sur. Yo nací ahí en Bucaramanga. Casados. No, sí, ya estábamos orando, porque duramos un año, ¿no? El lapso de tiempo fue un año, y en ese año, pero cuando ese problema con el cura, todavía no estábamos casados y él estaba solo, afrontó solo la situación. Sí. Los tratos de Dios en la vida del pastor Álvaro Garavito para ir a levantar la primera iglesia. Porque el Señor me empezó a hablar de ese lugar de Lebrija, en Santander, y entonces empezamos a evangelizar ese pueblo que estaba ahí cerca, como unos 40 minutos de donde estaba yo, en esa iglesia. Y Dios hizo milagros y maravillas ahí dentro de esa población. Fue una persecución tremenda, religiosa, de parte del cura de ese pueblo, que a los evangélicos los llamaba bestias salvajes. Y en mi caso decía, por ahí anda una bestia esquelética. Como yo salí bastante robusto del cuartel y allí me metí en una dieta de ayunar día por medio. Gracias a Dios por esa victoria, porque yo recuerdo que de la iglesia a donde yo pertenecía, ¿verdad? Me congregaba, que fue donde usted llegó ya como un mes a reemplazar al pastor que iba a hacer un viaje a la República Dominicana. De esa iglesia, de esa congregación, era yo. Y entonces de ahí, en algunas ocasiones le apoyamos a algunos hermanos en el evangelismo también ahí en el parque. Por eso yo también conocí ese pueblo, porque quedaba como a unos 20 minutos Lebrija de Girón, de donde estaba la iglesia, y veníamos a ayudar a evangelizarnos algunas veces, por eso ya nos conocíamos, ¿verdad? Y de algunos hermanos venían, unos 2 o 3, a ayudar a evangelismo, algunas veces, pero sí, esos son recuerdos que también hay de... Sí, esa fue la primera iglesia. Al final pues ya decidí irme porque el pastor no apoyaba eso, no tenía visión no apoyaba. Entonces me fui y busqué un local para pagarlo de mi cuenta. No tenía nada porque todo lo había perdido antes de irme. Todo el apartamento donde yo vivía, todo eso se perdió todo, se desapareció. Y entonces para poder armar las bancas compré unas tablas y un martillo, unos clavos, y eso ahí la gente Ahí está para la prueba un botón. Ahí está la prueba. Eso no podía pasar cerquita de las tablas porque quedaba enredado.
qué cuento de lija ni nada de esas cosas. Áspera la madera. Eso lo que quedara ahí del serrucho, ahí que así quedaba. Pero Dios hizo milagros y maravillas ahí. Hasta que se rompieron las cadenas, entonces ya esas bancas salieron corriendo de ahí. Eran como unas 4, ¿no? Sí, como 4. Después que ya se rompió esas cadenas, y Dios hizo un milagro, resumiendo con el mismo cura del pueblo, viendo que no se me había quedado ninguna casa sin evangelizar, iba a llevar un furgón con Biblias para que las comprara la gente y se defendieran de la bestia que andaba por ahí. Entonces ese fue el milagro, ahí se basó el milagro. Dios usó al mismo Satanás para poner una Biblia en las manos de los feligreses y luego invitarme a las casas para que les explicara la palabra de lo que habían escuchado muchas veces en el parque. Todos los domingos ahí me paraba a predicar, todos los domingos en el parque de El Lebrija. A mediados del 75 más o menos que entramos allá a esa población. Y de hecho esa obra en un año tuvo un crecimiento muy, muy bonito porque se convirtieron en un buen grupo. En ese tiempo era algo de admirar, ¿verdad? Que en tan poco tiempo mucha gente aceptó a Cristo. Y eran unas familias muy grandes. Sí, es que se tardó prácticamente, un año completo en convertirse. Solo se había convertido una viuda y 2 niños. 11 meses y medio. Pero en esos 11 meses y medio se había, después del milagro de las Biblias, entonces en una semana se convirtió toda esa gente, definitivamente. A los 2 años ya el templo estaba construido. Después de ese 11 meses y medio que se rompieron las cadenas, se convirtió una cantidad de personas grandes. Solo una familia, eran más de 80 personas en la familia. La señora tenía 14 hijos y cada hijo tenía su matrimonio y sus hijos, porque era una señora ya grande. Y eran comerciantes, casi todos. Todos eran comerciantes, dueños de negocios, de buses, de almacenes. Fue una cosa especial. Se empezó en pleno la iglesia, definitivamente. Ya eso fue visible y fue un impacto no solo en la ciudad cercana, sino en todo el país. Eso fue de renombre, porque eso fue una cosa misteriosa. Y ya después del año siguiente, toda esa gente que era de los campos, de las fincas,
pedían que se fuera a hacer culto por allá. Y entonces fue cuando llamé a mi hermano Miguel, que si tenía llamado de Dios y estaba decidido a meterse por allá. Y ahí en esa región llegaron a haber más de 500 hermanos en esa región, porque eso era muy grande. Habían lugares que caminábamos 6 horas para ir al culto y 6 horas de regreso. Casi nos caminábamos la noche entera para regresar a pie, no era carro ni caballo, a pie, a puro pie. Y eran los extremos, y entonces en cada lugar se hacían grupos y grupos y grupos, porque eso al final se construyeron varios templos en toda esa región, y después, con el tiempo, se tuvieron que mandar varios pastores sectorizados, pero para ese tiempo las puertas se habían abierto también ya en el segundo año en otros 3 lugares que abrimos la iglesia también, en un lugar que se llama Río Negro, Santander, y el otro era el Zarzal por la ruta a Barranca Bermeja, por el Sogamoso, y luego allí se levantó esa iglesia, se levantó un templo también, y se levantó otro lugar en una aldea que se llama El Cucharo, y teníamos otro campo de predicación en otro lugar. Pero yo veía que ya no tenía para dónde más expandirme. Entonces sentí que mi tiempo se me había acabado. Y empecé a tener un sentir de irme a Venezuela, porque deseaba trabajar allá. Pero el líder que tenía no creyó eso, y me quería mandar por allá a una aldea, y ya usted no puede hacer más nada ahí, va hacia una aldea que por allá necesitan un obrero. Y yo le dije, yo no menosprecio la aldea, porque ya abrimos iglesia en aldeas. Ese Zarzal eran 2 horas y media en carro y 3 caminando hacia adentro. Caliente. Y era un clima calientísimo, y caliente en todos los aspectos, porque ahí estaba el terrorismo metido ahí también. O sea, no era una cosa fácil. Le dije, yo creo que Dios me dio una visión de expansión, y no me puedo meter a una aldea, porque en cuestión de meses no se me va a quedar una casa que no la haya evangelizado, porque ese era mi objetivo. Y entonces me voy a quedar allí encerrado. Yo miré a los pueblos que a mí él me habló, la gente perdida en el vicio atroz. Yo quería ayudarles, no sabía qué hacer, y esa voz decía, se van a perder. Y esa voz decía, se van a perder. La obediencia del pastor Álvaro Garavito en su traslado a Neiva, al sur de Colombia.
y me dijo, pues hay un lugar, una ciudad en el sur, que lleva 14 años de haberse abierto y tiene 12 personas en 14 años. Todos los que han estado ahí han sido muertos. Ninguno ha sido capaz de levantar la iglesia. Entonces, yo le dije, pues, yo estoy dispuesto, porque como él no decidía, yo pegué un viaje a Venezuela y me fui a donde creía que podía levantar una iglesia. Pero no era la voluntad de Dios, porque todo el camino no me enfermaba de nada y me pasé enfermo todo el camino. Y llegué al lugar y no pude hacer nada porque estaba enfermo. Y luego de regreso enfermo hasta que volví al lugar y entonces me sané. O sea, entendí que no era el plan de Dios. Y más que nunca hoy lo entiendo, o lo entendí desde que entraron esos gobiernos contrarios al evangelio allá, si era echado a perder todo. Entonces, ahí fue donde el Señor me llevó a esa ciudad de Neiva, en el sur, y allí sucedieron milagros tremendos, misteriosos, porque en 14 años tenían 12 personas, y al empezar a predicar la palabra, el mensaje, también se largaron. Quedaron unos 2 por ahí bregando, pero los demás se fueron. No quisieron estar. Entonces hubo que iniciar levantando la iglesia. Iniciar. Pero gracias a Dios que sucedieron una cadena de milagros también, porque la oración, el ayuno, allí se reforzó otra vez, de nuevo, y fue una lucha muy fuerte. Allí fue más duro que ni el primer lugar, más duro que ni aquí en Guatemala cuando se comenzó la obra. Más duro. Porque allí ni el local, ni siquiera para el local nos ayudaron. No. Una cueva tenían. Una cueva en un sitio caliente, un salón que tenía como unos 14 metros de ancho por 30 largos, sin ventanas. Era una cueva. Y entonces como yo no conocía, y fui a mirar el día que llegamos, yo sentí una repulsión en mi espíritu y dije, yo aquí no, aquí ni siquiera. Nos dormimos, llegamos en un camión con las cosas y dormimos unas horas ahí dentro, pero en la puerta, porque era una cueva terrible. Muy caliente. Y ahí allí se había corrompido muchos de los que habían estado. Dios obró. Yo llevaba en el acarreo del camión una moto y sin conocer nada de la ciudad dije, voy a dar vueltas y vueltas alrededor buscando una casa en alquiler, porque yo aquí no quiero vivir, ni quiero hacer el primer culto aquí. Esto está bajo maldición y se sentía una maldición terrible. Era una cosa horrible. Y salí manzana por manzana hasta que encontré una casa que estaban alquilando y sin conocer a nadie me fui metiendo por la fe ahí, nos metimos y cargamos eso otra vez para allá, hermano. Otra vez a buscar otro camión que trasladara esas cosas. Y cuando llamé al tesorero de la misión en ese tiempo,
me dijo, si usted se salió de allá donde no se pagaba casi nada, es porque usted tiene con qué pagar allá donde va a estar y usted va a hacer lo que usted quiere, pues hágalo, pero no hay nada, aquí no hay nada para ayudarnos. No existe nada. Estamos en quiebra. Entonces nos tocó meterle una cosa horrible. Pero Dios hizo cosas misteriosas. Misteriosas que contando una por una, eso nos llevamos demasiado tiempo. Lo cierto es que nos metimos a orar, a buscar a Dios. Y al año y medio aproximadamente ya teníamos el terreno y la gente empezó como a los 6 meses se rompieron las cadenas. Porque nos pasábamos noches enteritas, días de ayuno y noches enteras, clamando y clamando por la salvación de las almas. Se rompieron las cadenas. Cuando me di cuenta que se rompieron es que salíamos al parque a predicar, al parque central de evangelizar, con los poquitos que habíamos, y la gente se ponía a llorar ahí en plena calle, en pleno parque, y se iban detrás para ver dónde nos congregaban. Y empezó una cosa tremenda. Empezó la conversión. A los 2 años estábamos en el 82, ya estábamos construyendo el templo. Y ahí es donde aparece esa foto. Esa foto. ¿Era de terraza o es de terraza? Sí, eso era un templo, era un terreno grande, como de 10 por 25, algo así. Y se le metió una terraza corrida a todo y se construyó arriba una vivienda sencilla, una habitación para una oficina, para escuela dominical, y se quedó ya en 4 años, ya quedaron unas 150 personas ahí levantadas y habíamos abierto en varios pueblos, misteriosamente, porque eso no se puede explicar con palabras, no se puede explicar, definitivamente. 5 años fueron, ¿no? Sí, 5 años escasos también, porque en 1984, a mediados se hizo un evento que fue el pastor José Muñoz a verificar, porque muchos, digo muchos porque eran muchos de los compañeros en ese tiempo pensaban que yo iba a dividir esa misión, porque solo se anunciaba un evento y se venían de muchas horas de camino la gente. Corrían para allá porque corrían y encontraban la vida. Y esa vez denunciaron que se estaba anunciando un evento en un coliseo y que eso era una división completa, o sea, porque se había anunciado, ya no existían esos teléfonos ni nada de esas cosas, o sea, eso era como un pregón que salía por todas partes. Se había anunciado y que para verificar lo que se iba a hacer, enviaron al pastor José Muñoz a verificar, que era el vicepresidente de esa organización, a ver qué era lo que estaba pasando, y lo que encontró él fue el fuego de Dios. Eso fue una cosa terrible. Eso allí se sacudió ese coliseo.
Había más de 1000 jóvenes allí que habían llegado de los diferentes, porque era de jóvenes, de los